Buenas tardes, chicos. Sé que salen de su examen, pero vamos a empezar de una vez la clase. Por favor, me confirman si pueden ver mis diapositivas. Sí, doctor, sí se puede ver. Ok, muchas gracias, Kaliska. Muy bien, entonces, eh, como primer tema de la parte de del módulo de reumatología, vamos a tratar el tema de lo que es anatomía y fisiología articular. Este tema realmente es algo básico que todos debemos conocer si queremos entender un poco más de la parte de reumatología. Así que vamos a entender porque ciertas cosas que se van a ir repitiendo durante las partes fisiopatológicas también la van a ver. Así que esta parte es muy importante. Y de acá también se van a desglosar algunos puntos muy importantes que vamos a detallar más adelante. Entonces, estos son los puntos que vamos a tratar. Entonces, todos ustedes, quisiera que vayan participando, por favor, no estén, si tienen alguna duda, por favor, me pueden interrumpir, no hay ningún tipo de inconveniente, estamos acá para debatir. ¿Alguien me puede decir qué se entiende o cómo definen una articulación? Joaquín Gustavo no responde. Diego Franco, Adriana Jacqueline. Se podría hacer que es como que lo que permite la unidad de repuestos para que pueda movilizarse. Disculpa, Adriana, se te escuchó un poco alejado, no te logré entender muy bien. ¿Se escucha ahora? Sí, se te Creo que escucha como un poco mejor. ya prácticamente unas articulaciones, la unión entre huesos que permite movilizarse. Ya, a ver, vamos a tener otra opinión más. Esto, Angeligia, Angeligia, no está. Alonso, Alonso Burga, Sí, bueno, doctor, ¿me escucha? sí, se te escucha Alonso. Cuéntame, qué entiendes como articulación? Voy a hacer, doctor, la unión de dos huesos, bueno, va a estar bajo todo formado por un tejido, tejido cartilaginoso.
Ya, gracias, Alonso. Bueno, como ustedes han mencionado, como algunos de sus compañeros han mencionado, esto, tanto Adriana, Alonso, tenemos la idea de que una articulación es donde dos huesos se unen, pero más que unir implica que se están ahí como que fusionando y no te da la idea de movilidad. Pero básicamente en los términos más simples, chicos, es donde dos huesos se encuentran, se llama articulación. Pero esa es una visión muy, muy, muy elemental. Realmente una articulación es una estructura conformada por distintos elementos que permiten la movilidad. Entonces, eso es una articulación. Entonces, una articulación no es solamente el cartílago, sino es la estructura conformada por distintos elementos que permiten la movilidad o la movilización de una parte del cuerpo. Eso es si es que si tomamos en cuenta lo que significa articulaciones sinoviales, que es el tipo de articulación que es la primera que se nos viene a la mente, ¿no? Como por ejemplo la articulación de la rodilla. Pero hay otros tipos de articulaciones que no implican solamente movilidad, sino también implican fijación de una estructura, como lo vamos a ver más adelante. Pero en términos simples es eso de ahí, porque más es lo que tenemos son articulaciones del tipo sinovial. Entonces, es lo primero. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que conforman esa articulación o cuáles son esos elementos? Uno de ellos que ya comentaron ustedes es el cartílago articular, pero también está conformado por el hueso subcondral. Condral significa de la articulación del cartílago, entonces el hueso que está por debajo del cartílago. La membrana sinovial, la cápsula, ligamentos, músculos, tendones, meniscos, así como también bursas en algunos casos muy obvios como en el caso del hombro, de la rodilla, de la cadera, ¿no? Especialmente articulaciones grandes. Ahora, la clasificación puede tener dos puntos. Anatómica, puede ser anatómica o puede ser fisiológica. ¿Cuándo vamos a hablar de articulaciones según su estructura anatómica? Lo podemos dividir como sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Ahora, la fisiológica se refiere al tipo de movimiento, si hay movimiento o no hay movimiento y el tipo de movimiento que pueden realizar. Y por eso acá denominamos las sin artrosis, diartrosis y anfiartrosis. Sin artrosis son las que no tienen básicamente movimiento. Diartrosis tal vez en dos planos y anfi que pueden tener varios tipos en distintos planos. ¿Ok? Entonces, nosotros a cuál de ellas nos vamos a restringir o cuál vamos a hablar. Vamos a hablar de la parte anatómica, sinoviales, cartilaginosas y fibrosas, que es lo que nos va a ayudar más a poder delimitar y clasificar las distintas estructuras articulares. Ahora, las articulaciones sinoviales, siguiendo el esquema que tenemos en mente, ¿dónde se encuentran? Generalmente en áreas donde hay gran movilidad. Por ejemplo, la cadera, la rodilla, las articulaciones de las manos, las articulaciones de la muñeca, el codo, los pies, el tobillo. No, ahí se encuentran las articulaciones sinoviales. En cambio, ¿y qué características tienen? Es que estas articulaciones sinoviales tienen algo que se llama cavidad sinovial. ¿Ok? Por eso de allí deriva su nombre. Tienen una cavidad sinovial y esa cavidad sinovial están llenas de un líquido sinovial. Entonces, ¿cuál es la característica? La cavidad. Estas articulaciones sinoviales tienen una cavidad que se llama cavidad articular o cavidad sinovial. Esta cavidad articular es la que contiene el líquido sinovial, la que va a permitir también que haya un movimiento sin fricción, va a disminuir la fricción. Entonces, ¿y cuál es otra característica? Es que el cartílago que esté implicado en este movimiento y que también disminuye la fricción es un tipo de cartílago denominado cartílago hialino. ¿Y qué característica tiene este cartílago hialino?
hialino viene hace referencia a la parte de que presenta hialuronato o ácido hialurónico, así como también está conformado por la lubricina, ¿ok? Una molécula que va a permitir disminuir la tensión superficial y por lo tanto la fricción. Luego tenemos la cápsula articular. Esta cápsula articular tiene dos partes. Una estructura externa, que acá en la imagen ustedes lo ven de un color celeste claro, ¿ok? Y luego una capa externa que es tejido conectivo denso, que es esta parte de color celeste, y una capa interna, que es esta que está dibujada de un color un poco anaranjado, que es la membrana sinovial. Por lo tanto, la cápsula articular tiene dos capas, la membrana sinovial, que es la interna, y el tejido conectivo denso o fibroso, que es la parte externa de la cápsula articular. Ahora, la membrana sinovial lo vamos a detallar más adelante, pero es la que está involucrada en la producción de lo que es el líquido sinovial, ¿no? Que va a ser muy importante no solamente para la nutrición del cartílago, sino también para en este caso, lubricante, porque va a contener la lubricina también y ayudar al movimiento. Y ayudar al movimiento. Ahora, ¿qué tipo de articulaciones sinoviales tenemos? Las articulaciones sinoviales en verdad son las más amplias y hay distintos tipos. Y esta clasificación va a depender del tipo de movimiento que realizan estas articulaciones sinoviales. Tenemos las que son de tipo bisagra o también denominadas gínglimo, las artrodiales o deslizantes, las trocoides o de tipo pivote, las esféricas o en artrosis. Acá pues las esféricas, la más común será las articulaciones de la cadera y del hombro, la condilia o el elipsoidea y las articulaciones sencillas de montar. Entonces, esas son los tipos de articulación. ¿Y qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, la condilia es la muñeca. Las deslizantes son las intercarpianas, ¿ok? Los que están entre los huesos, o mejor dicho, las articulaciones que están entre los huesos del carpo, las de tipo bisagra o gínglimo, ¿ok? Como la del codo, la que va, su nombre viene en este caso por el tema del olecrano, que se va a unir a esa fosa y va a formar esto que es tipo bisagra, como el movimiento de una puerta. Acuérdense que una puerta solamente se mueve en una sola dirección nada más. Entonces, el codo tiene solamente esa dirección, ¿ok? Tenemos las esféricas, como les había dicho, cadera, hombro, y la de encilla de montar, que es la única acá que se encuentra y la más relevante, es la de la carpo metacarpiana, ¿ok? Carpo, que se hace referencia a los huesos del carpo, y el metacarpiano, en este caso, que es el primer metacarpiano. Esta articulación tiene como si fuera una silla de montar cuando lo colocan en este caso en el caballo. Es la misma forma. Y la de pivote son esto, es aquella que hace referencia a la articulación atlantoaxial, donde está la primera vértebra con la apófisis odontoides, la que va a permitir que giremos la cabeza a los lados. Entonces, esa es la función principal en el caso del pivote. Ahora, el otro tipo de articulaciones son las articulaciones cartilaginosas. ¿Cuáles son las articulaciones cartilaginosas? Las articulaciones cartilaginosas básicamente se caracterizan porque entre hueso y hueso va a estar un cartílago hialino o un fibrocartílago intermedio. ¿Qué característica tiene a diferencia del cartílago hialino que habíamos mencionado en las articulaciones sinoviales? Es que este cartílago no va a permitir tanto un movimiento, sino va a ser como una estructura que va a absorber, en este caso, esto va a absorber impactos que van a realizar y cierto grado de movimiento. Como es una estructura que va a absorber impacto, por lo tanto tiene que ser más grueso que en el caso del cartílago hialino de las articulaciones sinoviales. Entonces, y tenemos
dos tipos, la sincondrosis y la sínfisis, que ya lo vamos a llenar. La sincondrosis son cartílago hialino y la sínfisis son fibrocartílago. Por lo tanto, las articulaciones cartilaginosas pueden ser sincondrosis y de tipo sínfisis. Las sincondrosis pueden ser temporales o permanentes. ¿Cuáles son las temporales? En el caso del cartílago de crecimiento de los niños. Eso es un tipo de articulación de sincondrosis de tipo temporal, porque ya una vez que el niño va creciendo, ese cartílago se va osificando y va desapareciendo. Por eso se llama temporal. ¿Ok? Y las permanentes ya las vamos a detallar. Pero de que continúe, antes de que continúe, quiero que me ayuden a ver este caso clínico en relación a lo que les había mencionado anteriormente. A ver, por favor, Calieska, ¿tú crees que lo puedas leer crees que puedas leer el caso clínico? Ah, sí, doctor. Bueno, en este caso es un paciente de sexo masculino de 7 años de edad, no presenta antecedentes. Hace un año cursa con dolor en miembros inferiores derechos, en el miembro inferior derecho, predominantemente en cara anterior de muslo y glúteo, asociado a la actividad. 1 a 2 veces por semana que limita la marcha. Mejora el reposo y con analgésicos, en este caso paracetamol o ibuprofeno. Niega fiebre u otras manifestaciones. Al examen físico, no signos inflamatorios, ni limitación de la movilidad, ni déficits neurológicos. El hemograma, bioquímica y reactantes de la fase fueron normales. Muy bien, muchas gracias, Calieska. Ahora, entonces, Joaquín Ponce. Sí, doctor, ¿me escucha? Muy buenas. Sí, sí te escuchamos, Joaquín. Dime, ¿qué es lo que te llama la atención en este caso clínico? ¿Cuáles crees que son los puntos más importantes, relevantes en el caso? Que si bien hay dolor, no hay inflamación, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? Bueno, que hay limitación a la marcha, pero que sí hay mejora con analgésicos. Ok, muy bien, muchas gracias, Joaquín. Cielomar Soto. Sí, doctor. Cielomar, la misma pregunta que le había realizado a Joaquín. ¿Cuáles crees que Eh, son los puntos más resaltantes? Distinto, obviamente, a lo que comentó ya Joaquín. bueno, el dolor que presentaba, o sea, hacía que limite su marcha 2 veces por semana y aparte de ello menciona que mejoraba el reposo y también con los analgésicos, ¿no? En este caso, paracetamol o ibuprofeno. Y también puede ser la edad del paciente. Ya, muy bien, gracias, Silomar. Sebastián, Sebastián Tarazona. Sí, sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escuchamos, Sebastián. Doctor, a mí me llama la atención de por qué solo le duele la parte derecha, por qué no le duelen las dos. Ya, ¿algo más que quieras añadir? Que es un varón de 7 años, doctor. Yo cuando veo un joven y con dolores articulares ya pienso algo autoinmune por su edad nomás. Mm, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, chicos, desarrollando más un poco el tema del caso clínico, miren, tenemos un paciente varón, 7 años de edad, no tiene ningún antecedente, ¿ok? Y según lo que cuenta, muy probablemente la madre o el padre, esto, parece que no ha habido ningún tipo de traumatismos u otro tipo de manifestaciones aparte del dolor en el miembro inferior derecho, en la cara anterior del muslo y el glúteo
pero acá dicen algo muy interesante, asociado con la actividad. O sea, cada vez que hace algún tipo de actividad, no sé, caminar, correr o está en el colegio haciendo educación física o sale a jugar con otros niños, es que empieza el dolor. Y el dolor es 1 o 2 veces por semana que limita la marcha, mejora el reposo y con analgésicos. ¿Por qué es importante acá que recalca que no hay fiebre u otras manifestaciones? Porque acuérdense, si hay un proceso infeccioso, como es unilateral nada más, entonces podríamos pensar en un cuadro de infección, pero no hay fiebre, así que eso aleja más todavía, ¿ok? Y por el curso que dice acá hace un año, aleja más. Realmente los cuadros infecciosos suelen ser muy agudos, ¿ok? Suelen ser agudos. Y el dolor aparentemente no irradia a otro lugar, no está asociado tal vez a parestesias u otras manifestaciones importantes. Y el examen físico. Entonces, miren, el niño se queja de dolor, de molestias con la actividad y todo esto, pero cuando se hace la evaluación física, no hay, miren, no se le encuentra absolutamente nada. No hay dolor, no hay limitación a la movilidad, no hay déficit neurológico. Sus exámenes de laboratorio han salido hemograma. El hemograma, la bioquímica, los reactantes de fase aguda fueron aparentemente todos normales. Por lo tanto, no implica que hay un proceso de inflamación sistémica. No hay un proceso de inflamación sistémica. Entonces, la siguiente pregunta que haríamos es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿De qué otra manera, qué haríamos para poder ayudar a este niño? A ver, Yanela, Yanela Fernández, ¿no está? Mm. Diego Franco, Sí, doctor. En este caso, podríamos pedir lo que son imágenes. ya, ok, sí, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver otra opinión. A ver, Paula. Sí, doctor. Buenas. Yo creo también de que algo óptimo sería pedir imágenes, ya que pues ya se vio de que no hay una inflamación, signos inflamatorios en el laboratorio, pero a la misma vez quizás en lo que se intenta buscar una solución más fija, evitar una actividad física muy de repente fuerte, reducir la carga de eh, el muslo, el glúteo para que no tenga tanto dolor. Ya. ¿Y qué tipo de imágenes pediríamos? Ahora, si quieren pedir una imagen, ¿qué tipo de imagen van a pedir? Taliesca. Una radiografía de pelvis. Ok, muy Doctor, ¿sí me bien. escucha? Sí, O sea, sí te escucha, para Calieska. poder ver los cambios los cambios que pueden haber en este caso, en la cabeza femoral. Ok, entonces, como gracias, muchas gracias, Calieska. Entonces, como muy bien lo habían comentado sus otros compañeros, al igual que Calieska, es que el siguiente paso es tomar una imagen. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de imagen? Voy a tomar una ecografía, una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía. Entonces, lo más rápido y considerando que estamos ante un niño de 7 años, muy probablemente haya algo estructural, ¿no? Por la edad que tiene el niño. Entonces, pensando en un tema estructural y en un examen que sea rápido,
y menos nos sube, entonces pedimos una radiografía. En este caso podría ser una radiografía de cadera o una radiografía de pelvis, como muy bien lo dijo Kalieska. Entonces, vamos a ver el siguiente. Entonces, solamente para recordar, y ahorita en esto en mente, en lo que hemos visto, quiero que veamos algo adicional. Entonces, acuérdense que las sincondrosis que hemos visto son temporales y permanentes. Las temporales realmente es la placa epifisiaria que se encuentra en los huesos largos. Entonces, esos son los temporales. Y los permanentes se encuentran, por ejemplo, los cartílagos que se encuentran entre el esternón y las costillas, las costoesternales. Entonces, esos son articulaciones cartilaginosas de tipo sincondrosis permanente. Ahora, en el caso de las temporales, y esto quiero que nos quedemos muy bien. Dentro de las temporales hay una sincondrosis, que es la sincondrosis isquiopúbica, que va a unir en esta parte al isquio y al pubis, pero normalmente se osifica en la rama, esta cartílago que une o que fija a estos dos huesos, normalmente se osifica entre los 4 y los 16 años. Por lo tanto, si nosotros le tomásemos una radiografía que puede ser de cadera o de pelvis a este niño, deberíamos evidenciar una rama isquiopúbica como la que está en el lado izquierdo, acá. Pero ¿qué pasa? Miren, encontramos que en la rama isquiopúbica esto no tiene la misma radioopacidad que en la rama izquierda, ¿no? Y a esto de acá, ¿qué nos implica? Implica que hay una falta de osificación al nivel de esa sincondrosis, ¿no? Que debió tal vez ya haberse osificado en este niño. Entonces, ¿a eso cómo se llama? Se llama enfermedad de Van Neck-Odelberg, o también conocida como condritis isquiopubiana. Entonces, esto de acá hay que tenerlo bastante en cuenta. No todo dolor a nivel de la cadera o a nivel del muslo significa una afectación de la articulación, de la articulación fémoro-acetabular, no implica una afectación de esta articulación. También hay otras estructuras a nivel de la cadera, ¿ok? A nivel de la cadera. Entonces, por lo tanto, ante el caso del niño, estamos frente a una condritis isquiopubiana. Ahora, el otro tipo de articulaciones cartilaginosas, también encontramos lo que son las sínfisis. Y la sínfisis más clásica, o la que ustedes se les vienen a la cabeza, dicen sínfisis y ustedes, sínfisis del pubis. Entonces, esto es un tipo de articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. Pero ¿qué otra articulación cartilaginosa de tipo sínfisis tenemos? Tenemos también a lo que son a nivel de los cartílagos intervertebrales, ¿no? O los discos intervertebrales que vienen a ser articulaciones cartilaginosas, ¿no? ¿Y cuál es su característica? Es un movimiento limitado, es de tipo fibrocartílago, puede abarcar un espacio articular muy grande, pero así también estrecho, pero igual hay cierto grosor que se da en este tipo de articulaciones. Y acá vamos a tomar como característica a los discos intervertebrales. Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el disco intervertebral que está en contacto, que está en contacto con las placas cartilaginosas en ambas caras, tanto inferiores como superiores de las vértebras, y que además presenta este disco intervertebral un núcleo y un anillo. ¿Ok? Presenta un núcleo y un anillo. Ahora, en la parte de ese anillo, que es fibrocartílago, ¿ok? La parte tiene una capa externa y una capa interna. La capa interna básicamente va a estar rodeando al núcleo pulposo.
Ahora, el otro tipo de articulaciones, como su mismo nombre lo dice, fibrosas, es básicamente tejido conectivo fibroso. Y hay tres tipos de articulaciones fibrosas: la sindesmosis, las gónfosis y las suturas. Las suturas las conocemos muy bien a nivel de los huesos del cráneo, ¿ok? Pero las sindesmosis son bandas de ligamentos u hojas de tejido conectivo, como cuáles, las membranas interóseas, las que encontramos, por ejemplo, a nivel radiocubital o tibio peroneas también. ¿Ok? Lo que conocemos como membrana interósea. Las gónfosis son básicamente tejido conectivo fibroso que van a permitir el anclaje de los dientes, de los dientes, ¿ok? Ya sea al hueso, al submandibular o al maxilar superior. Y las suturas, pues, de los huesos que van a unir en este caso o van a fijar a huesos opuestos a nivel del cráneo. Y acá los tenemos para que lo tengan de manera esquemática. Las suturas a nivel de los huesos del cráneo, las membranas interóseas, en este caso están poniendo de ejemplo a lo que es al radio y al cúbito, ¿no? Y lo que es el tejido fibroso a nivel de los dientes que van a permitir, ¿no? Y ese tejido fibroso que une los dientes se le conoce como ligamento periodontal. ¿Ok? Ese tejido fibroso que une el diente al hueso se llama ligamento periodontal. Ahora, dentro de las estructuras de los distintos cartílagos, de los distintos tipos de articulaciones que hemos visto, sinoviales, cartilaginosas, fibrosas, las que más nos interesan son las articulaciones sinoviales. ¿Por qué? Porque estos tienen una cavidad que está rodeada por una membrana sinovial para poder encerrar o delimitar a esta cavidad. Esta membrana sinovial, que viene a ser la capa interna de la cápsula articular, se extiende desde los márgenes del cartílago articular, como ustedes lo observan en la imagen, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y reviste la parte interna de la cápsula y se encuentran principalmente en articulaciones diartrodiales. Entonces, ¿cómo está conformada esta membrana sinovial? La membrana sinovial tiene una capa que va a estar en contacto con el líquido sinovial. Esa capa se llama íntima o capa de revestimiento y está conformado básicamente por dos tipos de células. Los sinoviocitos tipo macrófago, como ven en esta imagen, los macrófagos tienen esta característica, y los sinoviocitos tipo fibroblastos. Son solamente dos tipos de célula que lo vamos a detallar a continuación. Luego tienen una capa intermedia denominada subíntima y estroma y esta subíntima. Esta capa subíntima o estroma se caracteriza ¿por qué? Porque está conformado, ahí se van a encontrar los vasos sanguíneos, algunas fibras nerviosas y otros tipos de células como los propios fibroblastos del sistema inmunitario. Y acá también vamos a encontrar pues parte de lo que es del sistema linfático. Ahora, la capa íntima o capa de revestimiento, que está conformada por dos tipos de células, tiene un grosor de 2 a 3 capas de célula. Algunas de ellas tienen almohadillas grasas, ¿ok? Generalmente en las articulaciones más grandes y donde están las almohadillas grasas, básicamente el grosor de la capa es una sola. Y esa capa íntima o capa de revestimiento también pueden cubrir a tendones o ligamentos que se introducen de manera profunda en las articulaciones. Y la otra característica importante es que la membrana sinovial no tiene membrana basal. Por favor, la membrana sinovial no, o la membrana sinovial o la íntima de la membrana sinovial no tiene membrana basal. En su lugar tiene un lecho o una red
de ácido hialurónico y colágeno. Y esto le da esa característica de semipermeabilidad. Los dos tipos celulares que ya les había mencionado son la célula por excelencia, el sinoviocito. Y hay dos tipos de sinoviocitos, el tipo fibroblasto y el tipo macrófago. Y hay cuatro propiedades de la membrana sinovial. Plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad? La membrana sinovial se va a adecuar según el estado fisiológico o el estado patológico que tiene esa persona. ¿Ok? La porosidad. Si bien la membrana sinovial no tiene la membrana sinovial, como se dice, membrana, pero no tiene una membrana en la base o una membrana basal, tiene este lecho de ácido que forma este enmarañado o esta especie de red, pero al mismo tiempo las uniones entre los sinoviocitos no es tan fuerte y genera cierto grado de huecos a los cuales los vamos a denominar poros. ¿Ok? Entonces, por esa característica es que se denomina esa propiedad que se llama porosidad. Y lo otro es que en una articulación no puede haber adherencias. ¿Por qué? Porque si hay adherencias, van a limitar el movimiento. Por eso es que los macrófagos, los sinoviocitos, tienen esta propiedad, esta función como si fueran los macrófagos para impedir que se formen adherencias y estos están continuamente limpiando cualquier cosa que pueda impedir o dificultar el movimiento en esa articulación. Y tercero, la lubricación. La membrana sinovial en total permite que se forme la lubricina, que es en este caso por los sinoviocitos, y van a permitir que se lubrique para que disminuya la tensión y la fricción en el movimiento. Ahora, los sinoviocitos tipo macrófago y tipo fibroblasto. ¿Cuáles son los que están en mayor cantidad? Son los sinoviocitos tipo fibroblasto. En menor cantidad los de tipo macrófago. ¿Cuál es el marcador que nos indica que esto es un macrófago? Son las esterasas y el CD68. El CD68 es un marcador de los macrófagos, mientras que el CD55 es de los fibroblastos. Ahora, los macrófagos ya son células básicamente diferenciadas. Entonces, como son células diferenciadas, van a tener poca capacidad para proliferar y son reclutados en mayor cantidad durante la inflamación. Y como son de tipo macrófago, tienen esta función fagocítica. En cambio, los fibroblastos sí tienen mayor capacidad o potencial para proliferar. Son las que se encargan de sintetizar el hialuronato y la lubricina. También pueden el hialuronato y la lubricina y codifican componentes de la matriz extracelular. Y otra diferencia es que los sinoviocitos tipo fibroblastos, al producir este tipo de proteínas, van a necesitar mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso, siendo lo contrario en el caso de los sinoviocitos tipo macrófago. Tienen menor capacidad o menor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Entonces, de los dos, ¿cuáles son los más importantes? Los dos son importantes, pero hay ciertas características que las va a tener el sinoviocito tipo fibroblástico debido a que tienen esa capacidad todavía de poder proliferar y tal vez hasta poder diferenciarse más. ¿Cuáles son? Es que los sinoviocitos tipo fibroblasto van a producir y secretar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta. En estados patológicos como la artritis reumatoide, inclusive la artrosis u otras enfermedades que causen inflamación de la articulación, puede hacer que estas células empiecen a proliferar más y de las 2 a 3 capas que habíamos visto que deberían ser los sinoviocitos, puede presentarse una mayor cantidad de capas de esta célula, inclusive siendo desorganizados. A esa proliferación
y ese aumento de tamaño de los sinoviocitos tipo fibroblasto son los que forman en la articulación el famoso panus. Otra característica relacionada con la producción, inducción de mediadores proinflamatorios, como factor citoquinas, estimulación del del sistema inmunitario, tanto innato como adaptativo, factores proangiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, y también son las que producen componentes de la matriz extracelular. ¿Y quiénes son esos componentes? Las meteloproteinasas de matriz, los cuales son enzimas que van a destruir o desintegrar ciertas sustancias o componentes de la matriz extracelular, dentro de ellas el colágeno, así como también pueden afectar a- al cartílago articular y provocar erosiones. Muy bien, el otro componente viene a ser la subíntima. La subíntima está conformado o está embebido por una base de tejido conjuntivo laxo. El grosor puede ser variable de esta subíntima, ¿ok? Hay una proporción entre tejido fibroso, colágeno y adiposos que son variables. La matriz extracelular, ¿ok? Está conformado por tenasina, perlecano, colágeno tipo 4, laminina y fibrilina. Los colágenos tipo 1, 3, 5 y 6 también se encuentran otros tipos de colágeno, ¿ok? Así como también glucosaminoglucanos. Y las células que encontramos, ¿quiénes son? Macrófagos, mastocitos, fibroblastos. Y hay tres categorías de membrana sinovial. Una categoría es la aerolar. Se encuentra en las articulaciones más grandes, tienen abundante vasculatura y poca cantidad de fibras de colágeno denso. El fibroso, tejido conjuntivo fibroso, denso, escaso y poco vascularizado. Y el tipo graso adiposo. ¿Cuál es la característica? Es que hay mayor cantidad de tejido de adipocitos en este tejido. Y además, es que este tipo de categoría de la subíntima lo vamos a encontrar más en adultos mayores. Está relacionada con el envejecimiento. ¿Y cuál es la cantidad de líquido sinovial que vamos a detectar en una articulación? Esto es variable, pero, por ejemplo, en la rodilla puede haber en promedio 2,5 mililitros. ¿Ok? Y el volumen y que la composición, como les había mencionado, van a depender de las propiedades de la membrana sinovial y de la vasculatura y también del estado patológico o el estado fisiológico que se encuentre el paciente. ¿Y por qué es importante? Porque es esencial para la nutrición y la lubricación de estructuras avasculares, como quienes el cartílago articular y los tendones que se dirigen de manera profunda a la articulación. ¿Y cómo se produce el líquido sinovial? El líquido sinovial se produce, ¿por qué? Porque en la subíntima o en el estroma hemos dicho que hay vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son vasos sanguíneos, como observan en esta imagen, que van a tener ciertas cavidades que se denominan fenestras y por eso hablamos de vasos sanguíneos fenestrados. Esto va a permitir que se forme un ultrafiltrado que va a pasar a la parte extracelular o a la matriz extracelular en el estroma y esto va a difundir hacia la cavidad. Durante la difusión hacia la cavidad sinovial, esto se va cambiando, se va alterando. ¿Por qué? Porque las células de la íntima van añadiendo y eliminando componentes de este ultrafiltrado que proviene de los vasos sanguíneos. Ahora, una vez que se encuentran acá, las células de la íntima además van añadiendo otros elementos como el hialuronato y la lubricina, ¿ok? La lubricina importante para la lubricación y disminución de la fricción. Ahora, este líquido sinovial que se ha formado no es que se formó y se quedó ahí para toda la vida, no. Esto está en constante recambio, formándose nuevo
y el viejo se va eliminando. Por eso es que el aclaramiento otra vez va a difundir al estroma, donde a través de los vasos linfáticos se va aclarando, ¿ok? Por lo que esto es importante porque los vasos linfáticos van a permitir que se esté renovando de manera constante. Ahora, como estos vasos linfáticos están renovando y succionando de manera constante, esto va a crear una presión que va a ser menor que la atmosférica. Esto va a permitir que haya una recirculación del líquido sinovial entre los vasos sanguíneos que van a formar el ultrafiltrado y los vasos linfáticos, los cuales van a desechar o van a recambiar el líquido sinovial. Ahora, ¿por qué son importantes el ácido hialurónico y la lubricina? ¿Por qué? Porque su producción, porque uno actúa como un receptor para el CD44. ¿Y por qué es importante el CD44? Porque también tiene una actividad para controlar al sistema inmunitario y el ácido hialurónico forma un lecho que también va a permitir que absorban los impactos en la articulación. Y la lubricina, como su mismo nombre lo dice, va a disminuir la fricción entre los cartílagos, ¿ok? Y la disminución de la fricción de los cartílagos. Y parece que la forma como actúa es que es portador de fosfolípidos y actúa de manera similar a lo que es al surfactante. Ahora, y acá lo tenemos, pero el hialuronano que se forma va a formar una especie de red, como les había mencionado, y esta que es producido por los sinoviocitos, principalmente los fibroblastos, y esta red de ácido hialurónico que no solamente se va a sentar en lugar de la membrana basal, sino también se va a sentar en en el cartílago articular junto con la lubricina. Este hialuronano, al formar esta red junto con la lubricina, van a actuar como amortiguadores y van a disminuir el impacto, pero al mismo tiempo la lubricina va a permitir que, bueno, disminuya la fricción por una acción parecida por efecto tensioactivo. Y acá lo tenemos. La lubricina tiene cabezas de fosfolípidos, los cuales van a interactuar con el cartílago, ¿no? Y van a permitir que disminuya, en este caso, la tensión superficial y haya menos fricción. Ahora, la otra estructura, que es el cartílago articular, también tiene partes. Tenemos el cartílago articular propiamente dicho, que el cual conforme va haciéndose más profundo o en la parte que está en contacto con el hueso subcondral, se va modificando o el cartílago se va osificando. Entonces, el cartílago articular hasta cierto punto que se denomina frente de calcificación, ¿ok? Acá es el punto que marca que el cartílago se va calcificando y luego va a estar en contacto con el hueso subcondral. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a comentar. Pero antes de comentarlo, el cartílago es una estructura avascular. Se va a nutrir específicamente a través del líquido sinovial. El 70% es agua. Y los dos componentes principales, ¿quiénes son? El colágeno y el agrecano. ¿Por qué son importantes? El colágeno, porque le va a dar estructura, ¿no? Y le va a dar esa flexibilidad al cartílago. Y el agrecano, ¿por qué? Porque va a permitir que retenga mejor las moléculas de agua. El grosor del cartílago articular en promedio suele ser como un máximo de 7 milímetros y tiene cuatro regiones importantes. La parte más superficial o la zona superficial, la zona media, la zona profunda y la zona calcificada, que vendría a ser el cartílago calcificado y en donde se encuentra el frente de calcificación. Ahora,
Entre la zona profunda y la zona del cartílago calcificado se encuentra el frente de calcificación. No olvidarse de eso, por favor. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre las distintas zonas del cartílago articular? Es cómo están organizadas las fibras de colágeno. En las partes más superficiales, el cartílago el colágeno está organizado en fibras paralelas, pero en las zonas medias y en las zonas más profundas están, están organizadas en forma de red, ¿ok? En forma de red, en forma de red. ¿Y qué propiedades, y qué propiedades tienen? Lo que les había comentado, van a absorber los impactos, van a absorber los impactos y además van a retener a través del agrecano, que es un proteoglicano, una mayor cantidad de agua, de agua. Pero el colágeno, el colágeno tipo 2 no es el único tipo de colágeno. Tenemos otro tipo de colágeno, como el colágeno tipo 9, el tipo 11, el tipo 6, asimismo el tipo 14 y el 10. ¿Cuáles son otros componentes proteoglucanos? El más importante es el agrecano, ¿ok? Otros componentes no colagenosos tenemos la trombospondina 5, la fibronectina, la tenacina, la elastina. La elastina. Entonces, hasta acá hemos hablado lo que es esto, la fisiología y anatomía articular. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Algo que quieran algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro para poder pasar al siguiente tema. No, ok, muy bien. Entonces, vamos a, vamos a ver el tema de la asistencia. Voy a proyectar el código QR. Un momento, por favor. A ver, chicos, por favor, escaneen el código y también vean el tema de la encuesta para que puedan registrar su asistencia. Me confirman si es que tienen algún inconveniente, por favor.
¿Pudieron escanear su registro de su asistencia? Doctor, a mí por algún motivo no me deja, me sale que la sesión uno está como... Bueno, voy a intentar llenando el formulario de encuesta 2. No sé si solo a mí me pasa eso. A ver, por favor, el resto de compañeros han tenido algún tipo de inconveniente parecido a lo que refiere Sebastián. Sí, doctor, yo acabo de hacer la encuesta uno y 2 y me sale lo mismo. Oh, ay, ya, qué extraño. Yanela me dice que sí ha podido registrar. Doctor, disculpe, lo que pasa es que en el aula virtual hay una parte donde es para la segunda rotación. Creo que esa es la encuesta que tienen que llenar. Ah, tal vez entonces, chicos, por favor, ahí tiene que ver, tiene que decir semana uno, segunda rotación. Semana uno, segunda rotación. Donde dice asistencia de sesión uno de segunda rotación, ahí tienen que registrar su asistencia. Ah, ya, doctor, ya pude. Gracias. ¿Alguien más falta? Yo, doctor, un momentito, porfa. Muchas gracias, doctor. Muy bien, chicos. Si no falta nadie más, entonces ya voy a dejar de compartir para pasar a al siguiente tema. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se puede ver. Muchas gracias, Kalieska. A ver, esto, Diego Castañeda, Doctor, por favor, Diego, ¿puedes leer el caso clínico que estoy poniendo? claro, doctor. En este caso, la paciente sana tiene una edad de 60 años, su pasatiempo es caminar, tiene antecedentes de hipertensión y sobrepeso. Hace 2 años inicia con dolor en la rodilla izquierda de leve intensidad, 1 a 2 veces por mes, que se exacerba al subir gradas y mejora en el reposo. Niega enrojecimiento o aumento de volumen. Hace 3 meses el dolor se vuelve más frecuente y ha aumentado su intensidad. Además, se añade un crujido cuando camina todo terreno llano y ocasionalmente aumento de volumen. Ana manifiesta temor de ya no poder caminar y pasear con sus nietos regularmente. Muchas gracias, Diego. Y dime, Diego, ¿qué te parece el caso?
¿Qué opinas tú? Disculpe, doctor, para mí igual era ¿Qué te parece el caso? ¿Qué es lo que te llama la atención? que en este caso la paciente, el dolor va incrementando, ¿no? Con, llamémoslo así, ¿cómo diría? Hábitos normales, como subir escaleras, pero la cosa es que cuando reposa, en este caso cesa ese dolor, ¿no? O se calma. Ya, muchas gracias, Diego. Dafne Mendoza. Dafne Mendoza, no está. Fabricio Pinedo, tampoco. Paula Fernández. Sí, doctor. Hola Paula, cuéntame, ¿qué te parece el caso a ti? ¿Qué es lo que más te llama la atención y qué sospecharías? Eh, bueno, doctor, en este caso me llama bastante la atención que pues no hay un aumento de volumen y también que menciona que cuando camina se escucha un crujido, sobre todo cuando camina en terreno llano, ¿no? Y el aumento de volumen. Muchas gracias, Paula. Cielo Mar. Sí, doctor. Bueno, lo que a mí me llama la atención del caso, bueno, primero la edad de la paciente que tiene 60 años, al igual que sus antecedentes, porque es hipertensa y también tiene sobrepeso. Y bueno, menciona también el dolor que presenta, tanto así que hasta ya no puede caminar, ¿no? Ni hacer lo que normalmente hacía con sus nietos, que era pasear. Y también el aumento del dolor. Ok, muy bien. Entonces, miren, vamos a desarrollar ciertas preguntas. Ok, y quiero que todos vayamos desglosando un poco esto. Es muy importante esto, el tema que vamos a tratar hoy día, en verdad, es bastante importante. Cuando ustedes vayan, ya terminan la carrera y ya salgan como médicos generales, es una de las patologías que más van a ver, que más van a ver. Realmente las enfermedades musculoesqueléticas y articulares son de las patologías más frecuentes en nuestro medio, más frecuentes. Y no solamente de nuestro medio, sino a nivel mundial. Entonces, la primera, la primera pregunta, ¿qué enfermedad estaríamos sospechando? ¿Alguien que quiera decirme en qué patología o en qué enfermedad estaríamos sospechando para Ana? Doctor, quizás artritis. Artritis. Paula, ¿no? Sí, doctor. Ok, muchas gracias, Paula. Esto, Caliesca, Yo en una osteoartrosis. osteoartrosis. Muy bien. Esto, Yanela, Yanela Fernández, Doctor, yo también pienso que una osteoartrosis. osteoartrosis. Ok, muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una artritis y una osteoartrosis?
Doctor, en este caso, la osteoartrosis, hablamos de una degeneración, a diferencia de la artritis, que es una inflamación. Y por lo que tiene la paciente, o sea, por la clínica, la edad, el dolor crónico de rodilla hace 2 años, el dolor mecánico que empeora cuando sube gradas, la presencia de crepitación, no tiene datos inflamatorios porque no hay enrojecimiento también. Y los factores de riesgo, que sería la edad y el sobrepeso que tiene la paciente. Entonces, para mí podría ser un patrón degenerativo articular, por eso es que dije osteoartrosis y no Mm, artritis. Muy bien, gracias, Kaleska. Ahora, dijiste algo muy interesante, un dolor mecánico. ¿Cómo diferenciamos o cuándo, o mejor dicho, cuándo identificamos que un dolor articular es mecánico? En este caso, así como lo refiere la paciente que empeora con la actividad, porque la ¿Qué articulación más? está desgastada, luego también que mejora con el reposo. Y Mm, a diferencia de la artritis, la rigidez que pueda presentar, por ejemplo, en la artrosis puede ser menor, a diferencia de la artritis que puede ser, no sé, mayor a 1 hora, 60 minutos, y que puede, no sé, y la presencia de crepitación también, que es muy típico de artrosis. Muy bien, muchas gracias, Kalieska. Entonces, ya vamos teniendo idea de algunas cosas bastante interesantes que acaba de comentar Kalieska. Pero chicos, por favor, es necesario que todos puedan participar. Más que todo para que se les quede mejor, se les quede mejor las definiciones, las ideas, los conceptos a ustedes y no se olviden de esta patología. ¿Ok? Pero entonces, miren, la primera pregunta ya lo acabamos de comentar. Estaríamos sospechando una enfermedad que se denomina osteoartritis. ¿Ok? Pero yo que les sugiero por experiencia es que siempre tengan dos diagnósticos diferenciales adicionales. Si bien esto podría ser una osteoartritis, ¿qué otras enfermedades podrían también dar este patrón muy parecido? Entonces, acuérdense de eso. Entonces, esa idea, diagnóstico diferencial, ¿ok? Factores de riesgo, ¿es necesario realizar algún tipo de examen? ¿Y qué tratamiento se consideraría? Vamos a ir respondiendo las preguntas que faltan, ¿ok? Y van a ir ustedes participando, por favor. Van a ir participando. Vamos a avanzar para que no se nos haga tan tarde. Muy bien, entonces el tema que vamos a tratar hoy día es osteoartritis. Ya lo definió de una manera muy importante Kalieska y dijo, enfermedad degenerativa del cartílago articular. ¿Ok? Acá hay una degeneración del cartílago articular, principalmente en esa área o en esa articulación, valga la redundancia, que está siendo afectada. Y está asociado a otras características, porque no solamente es la degeneración del cartílago, hipertrofia ósea, a lo que nosotros denominamos osteocitos, esclerosis subcondral, y además de diversas alteraciones bioquímicas y morfológicas de la membrana sinovial y de la cápsula articular. Entonces, en sí, solamente afecta la osteoartritis, afecta solamente el cartílago articular, no, afecta a otras estructuras como la membrana sinovial y la cápsula articular, pero de las que les acabo de mencionar, obviamente la base o la que afecta principalmente es el cartílago articular. Entonces, acá se puede ver hasta dos preguntas. Una, ¿cuál es la estructura que se ve mayormente afectada en la osteoartritis? El cartílago articular.
Otra pregunta. ¿El cartílago articular es la única estructura afectada en la osteoartritis? Falso. También se afectan la membrana sinovial y la cápsula articular, y muchas veces las estructuras que están alrededor de esa articulación. ¿Ok? Ahora, habíamos mencionado, y acá nos dice degenerativa. Cuando nos refiere degenerativa, nos viene a la mente que es muy probable que esté relacionado a la edad. ¿Ok? A mayor edad, una estructura anatómica, un tejido, va produciéndose en una serie de cambios, productos de esa edad, propios del envejecimiento, que muchas veces se relacionan a la parte degenerativa. Es por eso que cuando empiezan a estudiar un poquito más esta enfermedad, ¿no? Con los distintos criterios que puedan tener, con los distintos criterios que se puedan diagnosticar, encuentran que es más frecuente conforme la edad va aumentando. Por ejemplo, en este estudio que se hizo en el Reino Unido, se vio que la prevalencia llegó a ser de 10,7% cuando tomaban a personas muy jóvenes, pero cuando empezaban a tomar a personas con mayor edad, en este caso de 50 años para arriba, la prevalencia aumentó muchísimo más. ¿Ok? La prevalencia aumentó. Y casi de algo similar cuando se tomaron en el caso de mayores de 45, mayor o igual a 45 años, que acá tenemos 29,2% en el 92, pero para el año 2013 miren, aumentó. ¿Por qué? Porque entre el año 92 y el 2013 en estos países de Europa, hay mayor cantidad de personas esto, de más edad. Hay mayor cantidad de personas mayores de 50 años. Entonces, al ver mayor cantidad durante esos periodos de tiempo, entonces, entonces la prevalencia puede aumentar, pero es un tema de la pirámide poblacional que se puede ir invirtiendo, como ustedes bien lo conocen. Entonces, acá observamos que la edad en sí es un factor de riesgo. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, Ana, ¿qué edad tenía Ana? Si han estado atentos. Sebastián, ¿te acuerdas qué edad tenía Ana en el caso clínico? Doctor, vi mal. No sé si era 44 o era más de 54. Doctor, era 60 años. 60 años. Muchas gracias, Yanela. La paciente tenía 60 años, por lo tanto, tenía un factor de riesgo, sí, la edad. Acuérdense de esto. En la osteoartritis, el factor de riesgo más importante, no porque te genere la severidad, sino porque todos vamos a llegar a tener una edad mayor de 50 o mayor de 60 años, todos, sin excepción. El tiempo es algo que no podemos evitar, por lo tanto, es lo más frecuente. Obviamente va a ser lo que siempre vamos a tener, pero no quiere decir que sea el factor de riesgo más severo, ¿ok? No es que sea el factor de riesgo más severo, sino porque por frecuencia, porque todos vamos a llegar a esa edad, es uno de los más importantes, la edad. Entonces, vemos que la prevalencia es variable, no es igual en ningún país ni en continentes. En el mismo continente no es igual. Por ejemplo, la tasa de prevalencia ajustada a la edad, por ejemplo, en Latinoamérica, especialmente en Perú, llega a ser entre 7.100 a menos de 7.500. Y en áreas donde es mayor todavía, como por ejemplo Chile, Argentina, esto suele ser también mayor inclusive que Perú, mayor que Perú, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho? La OA
aumenta con la edad. Pero ¿qué sucede cuando juntamos a todos los pacientes que tienen osteoartritis? Ya sea osteoartritis de mano, ya sea osteoartritis de cadera, ya sea de rodilla o de otra parte del cuerpo. Cuando los juntamos a todos y lo dividimos por sexo, nos empezamos a dar cuenta que las mujeres, las mujeres tienen una mayor prevalencia de osteoartritis que los varones, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ya hemos deslindado otro factor de riesgo más, ser mujer, el sexo femenino es más frecuente en mujeres que en hombres. Y Ana, obviamente, mujer es otro factor de riesgo. Entonces, por lo tanto, en Ana ya tenemos dos factores de riesgo. Y acá era lo que les mencionaba anteriormente cuando veíamos el tema de la edad. Conforme un, un paciente o una persona va aumentando en edad, por lo tanto, la prevalencia de osteoartritis aumenta, ¿ok? Y acá lo observamos, y acá lo observamos, y acá lo observamos en los pacientes, en este gráfico. Entonces, mi siguiente pregunta con ustedes es, la osteoartritis, ¿cuál es la osteoartritis más frecuente? ¿Cuál es la región anatómica más afectada por la osteoartritis? A ver, Sebastián, ¿qué has leído? ¿Cuál es la osteoartritis más frecuente? O Doctor, la se refiere zona, en la zona anatómica, claro, en la zona no de la sé, parte la de la muñeca, el codo, el hombro, ¿cuál es? cadera rodilla. Ya, pero ¿cuál de las dos? No sabría, doctor, disculpe. No te preocupes, Sebastián. Esto, Joaquín, Yo me quedaría con la rodilla, doctor. disculpa más fuerte porque no te he escuchado muy bien. Ah, Se notaba alejado. esto, ¿ahí me escucha mejor? ¿O bien? Sí, Ah, ya, eh, yo creo que rodilla. ok, gracias. Fabricio, no se Y encuentra yo también Fabricio. creo que rodilla, doctor. Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Entonces, vamos a verlo a continuación. Disculpen, vamos a poner el puntero láser. Ok. La osteoartritis de rodilla es la más frecuente, es la más prevalente, ¿ok? No solamente la más prevalente, sino también la más incidente. Es la que tiene mayor incidencia y prevalencia. En primer lugar, la OA, así vamos a llamar la osteoartritis OA de rodilla. Miren, 4.307 casos por 100.000 personas al año. Mientras que la osteoartritis de mano, 2.226. Básicamente, la osteoartritis, la OA de rodilla, le duplica a la de mano. Y algo interesante que cuando hablábamos de la osteoartritis de manera general en el gráfico anterior, era que la osteoartritis aumentaba conforme aumentaba la edad. La prevalencia aumentaba conforme la edad también aumentaba. Pero ¿qué sucede en la OA de rodilla? La OA de rodilla aumenta conforme la edad también aumenta, pero llega a un pico y luego va descendiendo. La causa, el motivo, aún no se sabe, pero sabemos que se comporta de esa manera. Y parece que entre los 80
y los 85 años de edad es la mayor prevalencia que se da en la OA de rodilla. ¿Ok? Entre los 80 y los 85 años es la edad más prevalente. Luego sigue la OA de mano. La OA de mano sigue el mismo patrón que hemos visto en la diapositiva anterior. Aumenta, conforme la edad aumenta, la prevalencia aumenta. Y miren, acá el color lila o morado, en comparación al color verde, que es los varones, y el otro es mujeres, sigue siendo mayor en mujeres y sigue siendo menos en hombres. Igualito acá, mujeres y varones, ¿ok? Sigue siendo más prevalente en mujeres y sigue siendo más prevalente en varones. ¿Y cuál es la tercera, el tercero osteoartritis o zona más afectada? La cadera. La cadera. No se olviden. Pero acá hay algo interesante. Las dos curvas, la púrpura que representa a las mujeres y la verde que representa a los varones, simplemente se han superpuesto. ¿Qué quiere decir? Que en la OA de cadera no existe diferencia entre hombres y mujeres. La prevalencia es la misma. Entonces, por lo tanto, si se le coloca en una pregunta, en un examen, la OA de cadera, en la OA de cadera, ¿es más prevalente en varones? Falso, es igual, tanto en mujeres como en varones, y conforme aumenta la edad, también aumenta la prevalencia de esta enfermedad. Y la incidencia, miren, se comporta básicamente de la misma manera. Rodilla, la misma curva que hemos visto. Mano, que es de color verde, igualito. Cadera, de la misma manera. Hay diferencia entre hombres, entre mujeres, las líneas punteadas y la línea continua, varones. Mujeres, varones. ¿Ok? Diferencias. Igualito, a excepción de la de cadera, que es básicamente muy parecido. Ahora, ¿y cuáles son los factores? Entonces, en Ana, hasta ahorita encontramos dos factores de riesgo, la edad y ser mujer. Pero ¿habrá otros factores de riesgo? Sí, el estilo de vida, si hay síndromes metabólicos, la actividad física, la dieta, si está relacionada a otras enfermedades. Miren, la obesidad y grasa corporal elevada. Y acá también debería incluirse los preobesos o el sobrepeso. La raza también influye. El género, hemos dicho que es más frecuente en mujeres. Y la edad obviamente también influye. En algunos van a encontrar mayores de 50 años. ¿Ok? Mayores de 50 años. Muy bien. Entonces, edad, mujer, la obesidad, pero también el sobrepeso, de manera general, aumenta el riesgo de rodilla. Y este riesgo puede aumentar hasta más de 3 veces. Imagínate, la edad, tener más de 50 años, ser mujer y encima con sobrepeso y obesidad. Este riesgo, que es solamente 3 veces, va a aumentarse más, va a multiplicarse. También se ha visto que el nivel socioeconómico, especialmente para rodilla y cadera, de residencia rural, la etnia, los de raza negra tienen mayor frecuencia de OA en miembros inferiores, como por ejemplo cadera, rodilla, mientras que los asiáticos es más frecuente la OA de rodilla y tienen menor frecuencia o menor prevalencia de OA de cadera. ¿Puede haber factores de riesgo, factores genéticos e historia familiar? Sí. ¿Qué otro más? Otros factores de riesgo, pero ya alteraciones anatómicas. La displasia de cadera,
Lesiones, acá es muy importante. Yo les dije que si bien es el más importante la edad, pero, por ejemplo, tener una lesión del menisco suele ser más todavía, o sea, te genera mayor, te aumenta más el riesgo que solamente la edad. ¿Por qué? Porque tiene un OR que va a 6, o sea, 6 veces más que la población general, como si 6 veces más en relación a alguien que no tenga una lesión en el menisco, o aquellos que tienen una lesión en el ligamento cruzado anterior, 4 veces más si no la tuviera. Pacientes que tienen una dismetría, o sea, miembros inferiores de distinta longitud, se afecta obviamente el miembro inferior más corto, o aquellos que tienen debilidad especialmente en músculos extensores, por ejemplo, a nivel del muslo o la rodilla. El riesgo puede aumentar hasta 1.7 veces si no tuviera esa debilidad, especialmente con A de rodilla. La actividad o el tipo de trabajo, la agricultura, aquellos que trabajan en agricultura, un trabajo mayor a 5 horas aumenta el riesgo de OA, especialmente rodilla-cadera. Aquellos que trabajan en construcción, los pescadores, servicios de reparación y los deportes de alto rendimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están asociados a mayor esfuerzo de esa articulación, mayor exigencia en esa articulación y porque también suelen tener con frecuencia lesiones propias de la actividad que realizan. Y acá tenemos, por ejemplo, el fútbol, el correr, el atletismo, incrementa la prevalencia de OA de rodilla, ¿ok? Por ejemplo, aquellos que también fútbol u otro tipo de deporte de alto impacto puede estar asociado a OA de cadera. ¿Qué otras causas secundarias? ¿Ok? Displasias, luxaciones congénitas, la dismetría que habíamos mencionado, los síndromes de hipermovilidad, ¿ok? Aquellos pacientes que tienen necrosis avascular, por ejemplo, de cadera, de rodilla, aquellos que tienen algún tipo de traumatismo, algún desgarro del ligamento cruzado anterior o desgarros de meniscos también. ¿Ok? Inflamatorias, la artritis reumatoide, obviamente que te va a predisponer. O aquellos que tienen artropatía por cristales, como en el caso de la gota, o aquellos que tienen una infección en la articulación. Si la infección no ha sido contenida o erradicada o tratada lo más pronto posible, va a dejar un daño que podría desencadenar en una artrosis en esa articulación afectada. ¿Ok? Entonces, hasta acá, ¿qué hemos dicho? Hay factores que pueden estar participando y aumentar el riesgo de osteoartritis. ¿Y cómo lo hacen? Uno hemos dicho el envejecimiento, la edad. En el caso de Ana, tiene sobrepeso, ¿ok? Tiene sobrepeso. Es mujer y tiene más de 50 años. El estilo de vida no lo mencionan, pero también puede ser. ¿Qué es lo que van a causar esto? Inflamación. ¿Los pacientes con osteoartritis pueden tener artritis? Sí, ¿por qué? Porque también puede haber inflamación. Todos estos factores como la edad, sobrepeso u otras factores de riesgo como lesiones, la dismetría, pueden causar cierto grado de inflamación en la articulación. ¿Ok? La artritis tiene muchas causas. Una de ellas es la osteoartritis. Obviamente que sus características serán diferentes, por ejemplo, a una artritis provocada por una artritis reumatoide o una artritis provocada por una gota o una artritis provocada por un lupus, por ejemplo, es muy distinto. Esto se relaciona con la condrosenescencia. ¿Y qué quiere decir la condrosenescencia? El envejecimiento. Y esto va a conllevar a la osteoartritis. Entonces, nosotros hemos dicho que el sobrepeso, la edad, el estilo de vida u otro factor de riesgo va a provocar una lesión en el cartílago articular, porque ese es el más importante.
¿Y cuál es el tipo de colágeno que habíamos comentado en en el tema anterior, que era más frecuente en el cartílago articular? El colágeno tipo 2. ¿Y cuál era el otro? El agrecano. Cuando hay esos factores de riesgo de lesiones y la inflamación, estos colágenos, este colágeno tipo 2 y el agrecano, ¿ok? Empiezan a fragmentarse. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas como la metaloproteinasa de matriz tipo 13 y el ADANS, que son enzimas que en la inflamación pueden aumentar, empiezan a dañar y empiezan a fragmentar estos constituyentes, estos elementos, ¿ok? Y empiezan a afectarse. Esa fragmentación va a provocar lo que se llaman patrones moleculares asociados a daños. Y estos patrones moleculares asociados a daño, ¿ok? Que son producto de la fragmentación y esto a la vez producto de la inflamación, sobrepeso, lesiones u otro factor de riesgo que hemos mencionado anteriormente, van a, van a liberarse ¿a dónde? Al líquido sinovial o al espacio articular. Estos se liberan al espacio articular, se liberan al espacio articular, se liberan al espacio articular y estos patrones moleculares asociados a daños tienen receptores. ¿Y esos receptores en dónde se encuentran? En los sinoviocitos, ya sean en los sinoviocitos tipo fibroblastos o en los sinoviocitos tipo macrófagos. ¿Ok? Estos receptores que reconocen a los patrones moleculares asociados a daños, la inflamación que era leve, producto de los factores de riesgo, simplemente se va a amplificar. ¿Por qué? Porque van a empezar a producir citoquinas proinflamatorias, los cuales van a liberarse otra vez al líquido sinovial, van a llegar a la articulación, al cartílago articular, van a aumentar la producción de estas enzimas como la metaloproteinasa de matriz y el ADANS y van a empezar a fragmentar otra vez, pero además estos moléculas proinflamatorias también van a tener efecto ¿en dónde? En el hueso subcondral. Y acá va a empezar a hacer la formación de osteofitos, que es parte es parte. Lo otro, se van a enfermar como quistes denominados geodas también, que pueden ser visibles con las radiografías. Entonces, ese colágeno tipo 2 que se ha fragmentado va a ser fragmentado ¿por quiénes? Por las metaloproteinasas de matriz, los cuales también van a inducir mayor cantidad de metaloproteinasas de matriz y van a producir la inducción de citoquinas. El hialuronano, que también se encuentra en el cartílago articular depositado, que hemos también comentado, también se puede fragmentar y el hialuronano o el ácido hialurónico puede estimular a los receptores Toll-like, los cuales participan en la inmunidad innata. ¿Ok? Y pueden activar a los macrófagos y aumentar la producción de interleucina 1. El colágeno tipo 2 cuando se fragmenta forma un telopéptido que se llama telopéptido N-terminal del colágeno tipo 2. Incrementa las metaloproteinasas y incrementa la producción de catexinas y producen daños. El COM o trombospondina también puede activar a la vía alternativa del complemento y a la vía clásica y de la lectina y también provocar la formación del complejo de ataque en membrana y dañar la articulación a los condrocitos y a los sinoviocitos también. Y acá tenemos, esto es una articulación sana, el A, mientras que el B es una articulación producto de una osteoartritis. Y acá observamos cómo el cartílago articular se va fragmentando, va creando microerosiones, microlesiones, producto de esas enzimas como las metaloproteinasas, el ADANT y también las propias citoquinas que se liberan. Y además, esas citoquinas que se liberan van esto estimulando al hueso a formar nuevo hueso, que esto es
osteofitos, ¿ok? Estos como puntas se denominan osteofitos. Ahora, si esto continúa, además de provocarte esas erosiones del cartílago y por lo tanto empezar a disminuir el espacio articular, la membrana sinovial también puede empezar a proliferar, ¿ok? Proliferar y también causar un panos. El B es un cartílago típico de una osteoartritis y el C una articulación típica de una artritis reumatoide. Y acá provocan las erosiones marginales típicas de la artritis reumatoide, pero acá las erosiones, además del cartílago, también pueden llegar al hueso, pero suelen ser más centrales en el caso de la osteoartritis. ¿Y cuál es la característica de la artritis? Como bien lo había como bien lo había comentado Kaliesca, el dolor de tipo mecánico. ¿Y cuál es el dolor de tipo mecánico característico? Aumenta con la actividad, mejora con el reposo. La rigidez matutina dura menos de 30 minutos y puede haber tumefacción, pero ósea, dura. Mientras que la artralgia o dolor articular es de tipo inflamatorio, esto, ¿cuál es la diferencia? En el inflamatorio mejora con la actividad, empeora con el reposo y la rigidez dura más de 60 minutos y además puede afectar a las partes blandas. Pero, como lo dije, si bien la osteoartritis se relaciona con una actividad, con un dolor de tipo mecánico, también puede ocasionar inflamación de la articulación. No se olviden eso, por favor. Y acá les estoy colocando las características clínicas de esto, de la osteoartritis, ya sea rodilla, cadera, mano, que son las más frecuentes. Rodilla, dificultad para caminar. Ana, ¿la presentaba? Sí. Dificultad para subir y bajar gradas, escaleras, también lo presentaba. Y presentaba un crujido, también presentaba. Por lo tanto, Ana encaja muy bien con una osteoartritis de rodilla, sabiendo que cuáles son sus factores de riesgo, el sobrepeso, el sexo y la edad que tiene Ana. En la cadera, pues básicamente un dolor ubicado en la región inguinal, puede tener dificultad también para caminar, para agacharse, para subir, bajar, gradas, y puede haber, si es muy severa la afectación, puede haber hasta un acortamiento de la extremidad afectada. En mano, que es típico, se suele afectar más las articulaciones interfalángicas distales. Puede haber los famosos nódulos de Heberden y los famosos nódulos de Bouchard. Puede afectarse la primera articulación carpo-metacarpiana. ¿Ok? ¿Hay afectación osteoartritis de otras áreas? Sí. Puede haber osteoartritis en el pie, puede haber osteoartritis en el hombro y en la columna, una espondiloartrosis. Y lo dejo para que ustedes lo revisen. Los nódulos de Heberden son estas estructuras, estas tumefacciones duras óseas que se forman en las articulaciones interfalángicas distales, ¿ok? En la radiografía vamos a ver que hay una disminución del espacio articular, puede haber erosiones del hueso, sí, pero suelen ser de afectación central. Puede haber puede haber una desviación de las falanges, en este caso de las distales, y además vamos a ver estas crecencias óseas que se denominan osteofitos y forman una punta, como se observa acá y acá, acá también, ¿no? Y en cierto grado en la articulación del primer dedo, en la interfalángica del primer dedo también. ¿Qué otra cosa más vamos a observar? No, acá lo mismo, los nódulos de Heberden ya vistan de manera más de cerca, ¿no? Y lo otro es que cuando ustedes van a tomar la radiografía, ustedes van a ver que si bien el espacio articular puede estar
puede estar disminuido. Si comparamos esta articulación con esta articulación que es la interfalángica proximal, vemos que esta línea radiopaca, esta blanca, suele ser más intensa. Eso se llama esclerosis subcondral. Y lo otro, vemos que entre falange media y falange proximal hay un espacio articular pequeño, pero se observa. Pero acá miren, ya no se observa muy bien ese espacio articular. Y lo otro que acá es que tiene un leve ondeamiento casi plano cuando está la articulación sana. Pero acá miren, es como si hubiera formado una gaviota. Estas lesiones tipo gaviota son también características de las de las osteoartritis. Miren, y acá también como una gaviota, igualito. Y aquí están el osteofito y acá también se observa el osteofito. Y este osteofito es lo que le da esto como al nódulo de Heberden. Luego tenemos los nódulos de Bouchard, que es lo mismo que lo de Heberden, pero en las articulaciones interfalángicas proximales. También tenemos acá la risartrosis, que es una afectación de la primera articulación carpo-metacarpiana, ¿ok? En la cual observamos, si ustedes miran su dedo, vemos que básicamente la articulación carpo-metacarpiana es de manera continua. No hay ninguna deformación ni nada, pero un paciente que tiene esa deformación básicamente va a presentar como una cuadratura de esa articulación. Y esta cuadratura es básicamente sinónimo de decir risartrosis o artrosis, osteoartritis o A de la primera articulación carpo-metacarpiana. Ok, acá yo les estoy dejando para que se puedan acordar, pero es lo mismo, no que he presentado en lo otro. Lo que nos va a ayudar siempre, y ustedes han visto, es la radiografía. La radiografía nos va a ayudar para esto. Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía, especialmente la rodilla, porque es la OA más frecuente, nos vamos a referir como la clasificación de Kellgren y Lawrence. La clasificación va del grado 0 al grado 4. El grado 4 es lo normal. El paciente no tiene absolutamente nada. El espacio articular está respetado. Pero ¿qué sucede cuando hay el grado 1? Puede haber una disminución dudosa del espacio articular, pero ya puede haber cierto grado de formación de osteofitos, ¿ok? Un poco dudosos también, pero puede haber cómo se observa acá, por ejemplo, donde está señalado. En el grado 2 los osteofitos ya son evidentes. Si observan acá y comparan el grado 1 con el grado 2, acá no hay duda si es un osteofito. Acá el osteofito es lo que va a definir al grado 2. Y el grado 3, ¿qué es lo que va a definir? Muy aparte de observar los osteofitos, lo que define el grado 3 es la disminución del espacio articular. Como observan el grado 3 con el grado 1, entre lo que es el fémur y la tibia hay un espacio, ¿no? Hay un espacio que está con esta radiolucidez de color negro, pero acá el espacio está bastante disminuido y además podemos ver esta radiopacidad, esta línea radiopaca, ¿no? Que no se observa ni en el grado 2 muy bien ni en el grado 1, que está bastante, esto es la esclerosis subcondral. Pero lo que se define en en el grado 3 es que el espacio articular está disminuido, ¿ok? Y lo que define el grado 4 es que básicamente los huesos están como que en contacto. La disminución del espacio articular es severo, ¿ok? Severo. Básicamente acá que nos dice, ya no hay cartílago, ya no hay cartílago. Muy bien, pero la osteoartritis no solamente está en la rodilla, en la mano, como hemos visto, también en la cadera, también en el hombro. Y acá podemos observar una radiografía normal donde se observa la cavidad glenoidea con bordes uniformes, pero acá ya se observa cierta deformación con presencia de osteofitos,
deformidad de la cabeza del húmero y una disminución del espacio articular. ¿No? En el caso de la columna, vemos también la formación de osteofitos. Puede haber una disminución del espacio que se encuentra de los discos intervertebrales y estas deformaciones en forma de punta, que son los osteofitos, o como también lo llaman los pacientes, los famosos pico del oro. Y acá observamos que también hay una radioopacidad de las placas del hueso subcondral, esto que son, en este caso, eso es una esclerosis subcondral. No, los osteofitos, estas puntas de acá que se han formado, el famoso pico del oro. También podemos tomar otros exámenes, por supuesto. Nos va a ayudar mucho lo que es la resonancia magnética. De todos los exámenes, como la tomografía, la ecografía, la radiografía y la resonancia magnética es la que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más temprano y nos va a permitir evaluar otras estructuras que no se pueden evaluar por la radiografía, como por ejemplo ligamentos y tendones. Y también nos va a ayudar a definir si hay sinovitis. ¿Qué quiere decir sinovitis? O hay una efusión articular o sinovial. Y acá observamos estas densidades, ¿no? Hiperdensidades a nivel de la tibia, ¿no? Estos se llaman lesiones de médula ósea. Puede haber engrosamiento sinovial, como se pueden observar en algunas áreas. Y esta parte que es bien hiperdensa, quiere decir que hay aumento de líquido sinovial. Y acá se observa en toda la estructura o en todo el espacio articular. Y estas flechitas de acá implica que hay un engrosamiento de la sinovia. ¿Ok? De la sinovia. Muy bien. ¿Y podemos hacer diagnóstico de una osteoartritis sin radiografía? Por supuesto. Hay criterios radiológicos que mezclan solamente la parte clínica como los criterios que mezclan con la parte de imagen. Cuando decimos que hay una OA de mano. Dolor, molestia, rigidez en mano en la mayoría de días del mes anterior. Prominencias de tejido duro en más de dos articulaciones, en dos o más articulaciones de 10 articulaciones seleccionadas que están acá, que están indicadas. Interfalángica distal de segundo y tercer dedo, la proximal también, segundo y tercer dedo, y la carpo metacarpiana del primer dedo. Esas son las 10 articulaciones. Acá hay 4, 5 y de la otra mano suman las 10. Aumento de volumen en más de tejido duro, o sea, tumefacción dura, en más de dos articulaciones interfalángicas distales, ¿ok? Solamente distales. Deformidad de 10 articulaciones seleccionadas y para el diagnóstico los primeros 3 o 4 y 5. La OA, en el caso de la OA de cadera, acá como es una articulación profunda, sí va a ser necesaria una radiografía. ¿Ok? Va a ser necesario. Pero lo característico, el dolor que tiene que ser de características mecánicas, no va a haber elevación de reactantes de fase aguda como BCG o PCR, puede haber pinzamiento y formación de osteofitos. Diagnóstico 1, 2 y 3, o 1, 2 y 4, o 1, 3 y 4. En el caso de la OA de rodilla, puede hacerse sin radiografía como con radiografía. ¿Cuáles son los criterios? El dolor en la rodilla, la crepitación o el crujido, rigidez menor de 30 minutos, puede haber deformación ósea y la edad mayor o igual a 38 años. Pero cuando utilizamos la radiografía, tenemos que considerar que la edad aumenta. Ok, podemos hacer una artrocentesis para ver las características del líquido sinovial y ver la presencia de osteofitos, la crepitación y el dolor continúan. Ok, continúa.
Y acá solamente para que sepan, cuando combinamos o hacemos el diagnóstico de artrosis, mientras más datos tengamos, mejora la sensibilidad y la especificidad, tanto en rodilla como en cadera. Diferenciales, como les había dicho, artritis reumatoide, psoriasis, artritis por cristales, bursitis, tendinitis, necrosis avascular, radiculopatía u otras condiciones de los tejidos blandos. Diferencial osteoartritis de artritis psoriásica y artritis reumatoide. Acuérdense que la artritis reumatoide afecta articulaciones pequeñas, no afecta las articulaciones interfalángicas distales. En el caso de la artritis psoriásica, sí puede afectar a las articulaciones interfalángicas distales, pero además de tener las placas psoriásicas en estos pacientes, también está asociado a afectación de las uñas, una distrofia de las uñas, sacroiliitis, afectación de las articulaciones sacroiliacas, afectación de las entesis, que ya lo vamos a ver en otro tema, pero pueden tener afectaciones de esas áreas. El tratamiento. El tratamiento es tanto farmacológico como no farmacológico. Acá les he resumido lo de varias guías. La más frecuente es la ACR y la EULAR, así como también la OARCE. Para OA de rodilla y de cadera se puede utilizar AINES, ya sea tópicos u orales, ¿ok? Tópicos u orales. En el caso de utilizar paracetamol, lo indican de manera condicional. Es preferible utilizar otro tipo de AINE, ibuprofeno, naproxeno, es mejor. Utilizar opioides no se recomienda, a excepción del tramadol en casos muy severos. Duloxetina si está asociado a algún dolor de características neuropáticas. Utilizar por ahí glucosamina, condroitin sulfato, ácido hialurónico, la mayoría de guías no lo recomiendan, están en contra. Esto puede cambiar con el tiempo, sí, podría cambiar. Ahora no lo suelen recomendar. Solamente OARSI lo recomienda de manera parcial, parcialmente recomendado. No es de primera elección, pero la mayoría de guías no recomiendan utilizar ácido hialurónico. Y utilizar inyecciones o infiltraciones de glucocorticoides, sí, sí lo recomiendan. Fuertemente recomendado, siempre y cuando sea afectación de una sola articulación. En el caso de la CR, sí lo recomienda. ¿Ok? Y la OARSI lo recomienda, pero parcialmente, no es de primera elección. Y en el caso del tratamiento no farmacológico, todos tienen que indicar una pérdida de peso si hay sobrepeso u obesidad. También programas de educación pueden ser ejercicios físicos. Por eso es muy importante que además de recomendarle bajar peso, darle medicamentos, tienen que mandarlo al médico rehabilitador para indicarle ejercicios aeróbicos de reforzamiento, y esto va a mejorar el dolor, así como también la estabilidad en la persona y va a mejorar su calidad de vida de manera muy, muy, muy importante. ¿Qué otros pueden? Entrenamientos de balance, yoga, el tai chi también ayuda mucho al balance, ¿ok? Estimulación transcutánea eléctrica no se recomienda, acupuntura parcialmente recomendado por la ACR, en otros suele no recomendarse. ¿Ok? Y acá está la ruta que yo quiero que ustedes lo puedan evaluar, pero básicamente una vez que han diagnosticado es tratar los síntomas con el tratamiento que ya le hemos comentado anteriormente, los factores de riesgo naturales que no se pueden cambiar, edad, mujer, antecedentes familiares o historias de otra enfermedad, y factores que sí se pueden mejorar, sobrepeso, obesidad, antecedentes de lesiones previas también, ¿ok? También. Y dependiendo de la severidad, el tratamiento se puede indicar. ¿Cuándo se van a indicar un tratamiento? Cuando el tratamiento farmacológico no tiene efecto o si la artrosis es muy severa como el grado 4 tiene que ir a cirugía, por favor, ¿ok? Todo está en sus libros.
Así que por favor, repasen también de sus libros, chicos. Y con eso ya hemos acabado. Quiero saber si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿Hay algo que no ha quedado claro, chicos? Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante, Yanela. Doctor, en realidad no hay como un rango de edad establecido como tal para lo que vendría a ser la osteoartritis, ¿verdad? No, a ver, un rango de edad no lo hay, pero ¿qué se ha visto? Más frecuente en personas de 50 años para adelante, ¿ok? Acuérdate que la osteoartritis es el principal factor de riesgo es la edad, principalmente en aquellos mayores de 50 años. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces igualmente me pueden contactar a través de su delegada y por favor, revisen y espero que les haya sido útil. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Que tengan buena tarde. Solo una Gracias, consulta, doctor. ¿el QR lo va a pasar también ahora? Ya O hemos, solo- ya hemos puesto so- el QR. Ya le hemos puesto más temprano ya. sí, le consultaba si es que iba a ser otro QR. Es el mismo entonces. No, es uno solo nada más. Ok, gracias. Ya.